¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros. Se anuncia la detención de quien fuera director de Pemex, Carlos Treviño, director de Pemex durante la gestión de Enrique Peña Nieto, acusado por Emilio Lozoya de haber recibido sobornos para poder llevar a cabo precisamente operaciones relacionadas con Odebrecht. Este caso que usted sabe cimbró directamente no solo a América Latina, sino también en otras partes del mundo, provocando incluso suicidios entre presidentes involucrados, como fue el caso del exmandatario de Perú, Alan García. Pero, ¿qué hay detrás precisamente de todo este suceso? ¿Qué pasa con la corrupción en petróleos mexicanos? ¿Cómo ha jugado un papel en los últimos años, en los últimos sexenios, precisamente con una especie hasta de caja chica? Sin duda, una de las grandes periodistas que conoce a fondo lo que pasa en petróleos mexicanos y en el sector energético es mi admirada Ana Lilia Pérez, a quien tengo el enorme honor de recibir esta tarde. Querida amiga, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Oye, pues de entrada, como saque, te preguntaría tu primera lectura, la detención de este hombre en Estados Unidos, con todo lo que implica que haya sido en Estados Unidos, por supuesto, debido a los acuerdos energéticos alcanzados por Trump en otras partes del mundo y demás. ¿Cuál es la primera lectura que tú le das a esta detención y de qué trascendencia crees que sea? Bueno, primero recordar que Carlos Treviño, quien fue director general de Petróleos Mexicanos durante el último periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, tiene en México acusaciones de lavado de dinero y de delincuencia organizada. Y creo que es pertinente sí que planteemos un poquito más adelante, si me lo permites, de dónde surge esta acusación. Pero quisiera detenerme primero en explicar, Jesús, quién es Carlos Treviño, porque Carlos Treviño representa muchos intereses. Su presencia en Petróleos Mexicanos representa muchos intereses. Yo diría que es un personaje, un tecnócrata que ingresa a la función pública durante el periodo de gobierno de Vicente Fox. Él trabajó en la presidencia directamente con Vicente Fox. Él estaba en un área que llamaban de planeación estratégica. Carlos Treviño era director general de esa área, el nombre era Dirección Estratégica y Desarrollo Regional. Él estuvo 2 años en esa área y después estuvo un año más también en la presidencia junto a Vicente Fox con un área que denominaban innovación gubernamental. Recordarás, Jesús, recordará a la audiencia que la llegada de Vicente Fox en toda esta promesa fallida de gobierno de transición, pues también se prometió que habría toda una reorganización en la administración pública, que bueno, sabemos que lo único que se hizo fue una reestructura para el saqueo de los propios habitantes de Los Pinos y de sus allegados de la familia presidencial, Vicente Fox, Marta Sagún y sus más cercanos. Y en ese entramado de funcionarios que llegan con esa promesa de reestructura en el gobierno, a Carlos Treviño se le da una posición importante en la presidencia de la República, sin haber tenido otro antecedente de función pública. De hecho, él estudia algo así como una ingeniería en alimentos, después hace alguna especialidad en administración pública, pero a partir de ese cargo que se le da con Vicente Fox, él empieza a manejar, a ocuparse en cargos donde se manejan muchos recursos públicos, porque después se le manda, después de la presidencia, se le manda como oficial mayor de la Secretaría de Energía, todavía hablamos del gobierno de Vicente Fox, después se le manda como oficial mayor de la Secretaría de Economía, es decir, él tenía a su cargo la tarea de administrar los recursos en esas áreas que sabemos son estratégicas en este país, en energía, en economía, después de haber estado en la presidencia con Fox, es decir, que él tenía a su cargo el manejo de muchos recursos públicos. Luego ya en el gobierno de Calderón se le mantiene en cargos de alta relevancia
Él primero está un tiempo en la Secretaría de Hacienda, en la Subsecretaría de Egresos, que ni más ni menos que maneja los recursos financieros de Hacienda durante 4 años. Y después, en el año 2010, llega por primera vez a Petróleos Mexicanos. Y regresaré a esta fecha porque es clave en todo este entramado. Él está un primer periodo en Petróleos Mexicanos en el año 2010, primero en una dirección corporativa, en el corporativo de Pemex, el que tenemos en Marina Nacional. Él ocupó un cargo en la dirección corporativa de finanzas. Luego se le manda a la dirección corporativa de administración. Después se le envía a la Secretaría de Hacienda, luego se le manda al IMSS, luego, pero siempre, Jesús, en áreas donde se tiene el manejo de recursos públicos, oficialías mayores, áreas de administración, áreas de finanzas. Después, ya en el peñanietismo, se le regresa nuevamente a Petróleos Mexicanos, primero como director corporativo de administración y ya después en el último tramo de Enrique Peña Nieto como director general de Petróleos Mexicanos. Recordará la audiencia, él es el último director que tiene Pemex en este periodo de Enrique Peña Nieto, un periodo donde se tuvo 3 directores generales, primero Emilio Lozoya, después José Antonio, el nombre González. perdón, González. González Anaya, el concuño de Carlos Salinas de Gortari. Y él también estaba aglutinado en ese bloque de funcionarios públicos y se le designa a Carlos Treviño para que le suceda en el cargo. Ahora, en este ir y venir de Carlos Treviño en Petróleos Mexicanos hay un momento clave. He recapitulado los años que estuvo por primera vez en Pemex, que fue durante el calderonismo, y ahora vamos a de qué se le acusa. A Carlos Treviño se le acusa de haber recibido sobornos por parte de la empresa, del corporativo Odebrecht, para que se le facilitaran sus negocios en México. Hay que recordar que el corporativo Odebrecht es un corporativo de origen brasileño que se convirtió en un corporativo muy importante a nivel global, con presencia en muchos países, pero con una estrategia en la que en ese corporativo se creó un área que le llamaban división estructuradas, perdón que no recuerdo el nombre tan preciso, pero era un área especial desde donde se designaban recursos para sobornar funcionarios públicos en todos los países que operaba Odebrecht. Divisiones estructuradas se llamaba esa área especial de los sobornos. Y desde esa área se designaban sobornos para presidentes, para directivos en distintos países. Por ejemplo, aquí abro un paréntesis, espero no desviarme mucho, pero es para que veamos la magnitud del tipo de sobornos que manejaba esa empresa, que también lo hizo en México. En Perú, por ejemplo, sobornó a varios presidentes. Uno de ellos lo has planteado en la introducción, Alan García, que se suicida cuando lo iban a detener por este caso. En otros países ha habido presidentes que fueron procesados por haber recibido sobornos. En el caso de México, recordemos que es Emilio Lozoya quien durante la campaña de Enrique Peña Nieto tuvo la función de recolectar recursos públicos a nivel internacional para Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia desde aquellos tiempos de campaña. Pero no solo eso, Emilio Lozoya, quien en aquellos años antes de llegar al gobierno era un funcionario de los que organizaban el Foro Económico Mundial en Davos. Él se encargaba de, yo le llamo placear a Enrique Peña Nieto entre los ricos, entre los millonarios del mundo, de presentarlo por ahí ante jeques, ante personajes muy influyentes
durante la campaña en pago por este tipo de relaciones que Emilio Lozoya hacía para él y de que hubo una colecta de dinero a nivel internacional, pues es que Peña Nieto lo designa como director de Petróleos Mexicanos. Y Emilio Lozoya, cuando recordemos que a él se le abre una causa judicial por el caso de Brecht, y en esa denuncia de hechos que presenta en México tan amplia, que se difundió también de manera muy amplia, en uno de sus señalamientos plantea que en la casa de él, la casa de Emilio Lozoya, los representantes de Odebrecht en México que operaban una filial que se llama Braskem, y explicaré de qué tamaño es esa filial, pues él le habían comentado que los negocios que había hecho Braskem, la filial de Odebrecht en México, habían tenido la operación de personajes como Carlos Treviño. En ese mismo apartado de la denuncia se señala a José Antonio González Anaya también, se señala a Ernesto Cordero, se señala a José Antonio Mitcuribreña. Es el tipo de funcionarios a quienes se señala de haber recibido estos dineros de Odebrecht y de haber operado también para el tema de la reforma energética, pero para que este consorcio tuviese en México uno de los negocios que a nivel global, Jesús, le resultó más lucrativo. Un proyecto que se llama Etileno 21, y que era un proyecto que se operó desde el calderonismo, mediante el cual esta empresa, a través de su filial en México llamada Braskem, logró que el gobierno le estuviera entregando en materias primas con subsidios que son mucho dinero, muchos recursos públicos que se le estaban entregando mediante ese proyecto. Para quien desee tener información más detallada de ese proyecto, cómo se operó, lo lesivo que fue para Pemex, si me permites, pues plantearlo a tu audiencia, eso lo detallo en el libro Pemerrip. Ahí se plantea todo este negocio, cómo se realizó desde el periodo de gobierno de Felipe Calderón, y que en el de Enrique Peña Nieto pues se le dio continuidad. Entonces las acusaciones que enfrenta Carlos Treviño en México son precisamente por los sobornos que habría recibido, y se le está acusando de lavado de dinero y de delincuencia organizada. Ahora, habría que comentar también que hoy mismo que se da a conocer que está esa detención en Estados Unidos, los abogados de este señor están planteando que fueron las autoridades migratorias de Estados Unidos los que lo retuvieron, y que es por un tema migratorio. Habremos de esperar a ver que se vaya aclarando la situación de la detención, si se le va a mandar o no a México. Comentar con tu audiencia que él enfrentaba ya este proceso desde hace varios años en nuestro país. Él se supone que se le citó a una primera audiencia hace ya años, como parte de ese proceso que se le abrió también a Emilio Lozoya, y que se fueron abriendo otros procesos para otros implicados. Él no acudió a esa audiencia, se le declara en rebeldía, él se fue a vivir a Estados Unidos, y es en esta situación que se le detiene. Entonces, ¿por qué destaco esto, Jesús? Porque también es cierto que ha habido una dilación tremenda por parte de la Fiscalía para procesar cabalmente este tipo de asuntos, que el caso Odebrecht en su conjunto, con todos los señalamientos que Emilio Lozoya hizo en esa denuncia de hechos donde acusa a muchos otros funcionarios, exfuncionarios, pues debió haberse procesado ya desde hace muchos años en México. Y con el caso de Carlos Treviño vemos cómo los implicados no solo estaban libres, ¿no? Sino que aun cuando formalmente se llevan los procesos, pues el señor andaba hasta en otro país, estaba radicado en otro país, y aquí vemos que hay mucha dilación en que se procese cabalmente uno de los asuntos que sin duda es una evidencia del nivel de corrupción al más alto nivel que se ha
presentado en este país, Jesús. Oye, este punto que bien profundizabas, todo lo relacionado también con el lavado de dinero, una práctica que lamentablemente se presenta en petróleos mexicanos con mucha mayor regularidad, sobre todo en estas épocas en donde se buscaba quebrarlo de lo que uno pudiera pensar. Así es, Jesús, había toda una estrategia deliberada para debilitar a la petrolera, para subcontratar todos los servicios, los que antes realizaba Pemex por cuenta propia con sus propios trabajadores, con todo ese grupo de ingenieros que se formaron también en nuestro país, ingenieros petroleros, de toda esa mano de obra que era muy calificada y que lo que se fue haciendo, Jesús, es un contratismo que resultó muy voraz en contra de petróleos mexicanos. Por eso todo tipo de empresas querían venir acá a hacer negocios, por eso Odebrecht con este proyecto del cual te estoy hablando y que es el que Emilio Lozoya acusa que hubo corrupción en ese proyecto y que no es solo la acusación de Lozoya, Jesús. Desde hacía años ya habíamos denunciado periodísticamente que ese proyecto estaba resultando muy lesivo para petróleos mexicanos. Se denunció desde que estaba en funciones el propio Felipe Calderón, o sea, cuando estaba ocurriendo en tiempo real, se estaba planteando cómo se estaba subutilizando la infraestructura de Pemex para entregarle esas vetas de negocio a los contratistas. Si da tiempo y me lo permites, quisiera compartirte una historia, otra historia que involucra a este señor Carlos Treviño porque es muy peculiar y es el tipo de prácticas que se realizaban en Pemex. Carlos Treviño perteneció a esta estructura de la tecnocracia que ya he descrito, que llega primero al gobierno en tiempos de Vicente Fox, que está protegido por los sucesores, Calderón, Peña Nieto, pero siempre colocándolo en áreas estratégicas. Y durante su estadía en Pemex, había varios grupos que pues se disputaban estos negocios tan lucrativos que hay en la petrolera. Y no sé si recuerdas, pero publiqué hace tiempo un caso del espionaje en petróleos mexicanos por parte de una Claro, agencia israelí que fue contratada por un contratista que era el hijo de uno de los funcionarios públicos que durante el foxismo tuvo todo el poder durante ese gobierno, que era Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda. Su hijo hizo una empresa que se formó en la parte directiva también con directores de Pemex. El otro que fue director general era su empleado y cuando él empieza, es la empresa Oro Negro de la que estoy hablando. Se crea para que Pemex exclusivamente le dé muchos contratos para arrendamiento de plataformas que son de los más lucrativos que ha habido en la paraestatal. Y los directivos que componían esa empresa también habían sido directivos de Petróleos Mexicanos. Es decir, la clásica puerta giratoria de funcionario que se hace contratista. En el caso de esa compañía, pues enfrentó muchos malos manejos administrativos. Por ahí tiene también pendiente un tema de lavado de dinero. Es otro de los casos que debía estar procesando, se supone que está procesando las áreas de inteligencia financiera, juzgados locales y a nivel federal desde hace ya muchos años. Pero ¿cómo entra Carlos Treviño en esta trama? El hijo de Francisco Gil Díaz contrata a espías israelíes para que hagan espionaje a directivos de Pemex para sacarles sus trapitos al sol y poderles chantajear con que le dieran más contratos y chantajear también a nuestro país porque se atrevieron a demandar al Estado mexicano ante tribunales internacionales por esos contratos que les habían quitado, pero entre los funcionarios que fueron espiados por esos mismos hijos de otros funcionarios estaba Carlos Treviño. Él fue uno de los objetivos espiados por esta empresa israelí
Y es interesante el caso, Jesús, porque había también pugnas internas y yo planteo que era espiar a una cuña del mismo palo. Carlos Treviño era de esos mismos funcionarios privilegiados que operó manejos oscuros en la industria, en sectores clave durante todo el prianismo y que después resultó involucrado en toda esa trama por esas pugnas que había entre los propios funcionarios por tener los contratos más lucrativos, siempre en detrimento de Petróleos Mexicanos, Jesús. Me queda Ana Lilia Pérez, únicamente para concluir, ¿tú crees que como dices, hay que aclarar la detención, si hay la extradición o no, pero consideras que puede llevar precisamente a que haya a un combate a la corrupción en petróleos mexicanos con estos casos emblemáticos y que continúan abiertos de una u otra forma con un Emilio Lozoya que pues ha logrado librar, en pocas palabras, a la justicia? Mira, el hecho de que Emilio Lozoya esté hoy en una de sus casas y con esa fortuna que acumuló por los malos manejos que se hicieron en Pemex, que dejaron una Pemex endeudada, recordemos, Jesús, Ujú. que la deuda histórica récord, cuando Pemex se convierte en la petrolera más endeudada, es en ese periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, con los funcionarios que hemos descrito. Ellos estaban en esos cargos públicos que llevaron a Pemex a convertirse en la petrolera más endeudada del planeta. Y para mí el hecho de que Emilio Lozoya esté en la impunidad, porque eso es, lleva aparentemente todavía el proceso de libertad, pero para nadie es ajeno que tuvo todo tipo de beneficios también por parte de la Fiscalía. Y el hecho de que otro de los supuestos imputados estuviese en Estados Unidos como si nada y no vemos que otros de los señalados estén bajo investigación. En esa denuncia de hechos hay muchos funcionarios que debían estar hoy en prisión porque los actos que cometieron en contra de Pemex fueron en detrimento de las finanzas públicas. Y mientras no se procesen cabalmente esos casos, pues privará la corrupción. Para mí, el cauce que se le dio a ese tipo de procesos, pues revelan que la Fiscalía no ha hecho un trabajo cabal. Hay que ver si se le va a traer a este funcionario, si se le va a procesar como debía procesarle y que den cuentas de esos malos manejos que hicieron en detrimento de la petrolera, Jesús. Porque el daño está ahí, los quebrantos quedaron ahí, ellos que se indague a fondo el tema de los sobornos de los que se les acusa, porque bueno, siempre todo ese tipo de actos lesivos, incluido la compra de la planta chatarra de agronitrogenados que Emilio Lozoya acusa que fue Peña Nieto el que le ordenó hacer esa compra en Los Pinos, pues todavía no vemos que se esté procesando a todos los que están ahí señalados. Creo que Carlos Treviño tiene que rendir cuentas ante la justicia y esperemos ver ese proceso y esperemos, bueno, ya lo comentaremos con tu audiencia si así me lo permites, Jesús. Bueno, nosotros siempre honrados, mi querida Ana Lilia, y de por lo pronto te agradezco de verdad que nos permitas platicar contigo y que nos permitas aprender tanto de ti, querida amiga. Con todo gusto, Jesús.